que ya vio venir la autoridad y me parece que por eso es este candado también, ¿no? Muy bien, en la siguiente slide traemos otro cambio importante, que también esta modificación pues deriva de, de la experiencia que ha obtenido la autoridad fiscal y ha visto ciertas estrategias que han aplicado ciertos contribuyentes. Entonces, pues ha delimitado un poquito estas reglas de capitalización delgada y lo que hoy se propone es que se disminuyan las pérdidas fiscales pendientes de amortizar cuando se ejerza la opción de considerar las cuentas fiscales, la CUF y la CUCA, para determinar el capital. Y lo que se pretende hacer con esto es que se consideren todos los atributos fiscales para poder tener un saldo mucho más congruente con lo que se tiene en el capital contable del ejercicio. Y también se precisa que si se ejerce esta opción y resulta que resulta el capital un 20% superior al capital contable del ejercicio, entonces no se podría aplicar esta opción, ¿no? Este es un candado que se pone y también ustedes recordarán que actualmente como se encuentra este artículo que regula la capitalización delgada, establece que no se consideran dentro del promedio de pasivos, de deudas, las que están celebradas con el sistema financiero. La SOFOM forma parte del sistema financiero. Lo que hoy se propone es que estas reglas no les apliquen a los intereses que deriven de deudas celebradas con SOFOMes, ¿no? Es decir, que ahora la SOFOM también entra en esta regla. Y lo que leí en la exposición de motivos, y bueno, es algo que pues, se sabe, hemos experimentado mucho en el gremio, es, pues hay muchas estructuras, muchos grupos grandes que intersectan una SOFOM para hacer los préstamos. Entonces, de ahí, bueno, pues esos préstamos no incluían en ese cálculo del pasivo. Entonces, bueno, pues ya lo detectaron desde hace mucho tiempo, pero hoy quieren hacer esta modificación en este artículo de la capitalización delgada. Y básicamente, bueno, estos son los cambios más relevantes de este artículo. Y me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En relación a la sección de inversiones, se proponen incluir estos conceptos como parte del monto original de la inversión. La preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, honorarios a agencias aduanales, servicios contratados para que la inversión funcione. Estos conceptos se propone que ya formen parte del monto original de la inversión. En la siguiente slide, por favor. Aquí vamos a hablar de activos fijos, armonizando y haciendo congruencia con las modificaciones que se hacen al tema del usufructo y la nuda propiedad. Se propone que la adquisición del derecho de usufructo sobre un bien inmueble, solamente del bien inmueble, se considere un activo fijo y el porcentaje de deducción se propone que sea del 5%. En la siguiente slide vamos a hablar de las modificaciones que se proponen hacer al capítulo de las pérdidas fiscales. En relación a la escisión de sociedades, se precisa que la distribución únicamente se podrá hacer entre las sociedades escindente y escindidas que se dediquen al mismo giro. Aquí me parece que no están haciendo alguna provisión, sino que más bien están aclarando a quién se le van a distribuir estas pérdidas fiscales, si son a las que se dediquen al mismo giro. En relación a las pérdidas fiscales que se aprovechan en fusión de sociedades, también hay cambios. Recordemos que por ahí actualmente en la ley se precisa cuando hay cambio de accionistas, no cambio de control. Entonces aquí es importante comentarles que hay nuevos supuestos en los que se considera que existe un cambio de control para poder aprovechar estas pérdidas fiscales. Muy bien, ya casi para terminar.
En la siguiente slide, aquí un tema de la enajenación de acciones. Bueno, nosotros que nos dedicamos a este tema fiscal, pues estamos muy familiarizados con este tipo de transacciones y de reestructuras internacionales. Em, Se implementa un mecanismo para que la autoridad fiscal detecte mucho más rápido cuando hay enajenación de acciones de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende ahora obligar a la emisora para informar a la autoridad fiscal respecto a la enajenación de acciones de residentes en el extranjero. Me parece que a través de este mecanismo, obviamente la autoridad fiscal lo detectará pues de forma más rápida y eficiente y detectará si se pagó o no el impuesto, ¿no? También se incorpora o se pretende incorporar responsabilizar a la emisora, ¿no? Hacerla responsable solidario respecto al cálculo y entero del impuesto sobre la renta correspondiente al residente en el extranjero. Entonces, este es un cambio, creo yo que también muy importante, ¿no? Que debemos de mantenerlo sobre todo en el radar para estas emisoras mexicanas que tenemos muchos clientes que son transnacionales y que obviamente sus accionistas no son residentes fiscales en México, sino en el extranjero. Muy bien, y en la siguiente slide, por favor. También vienen cambios en título quinto, que es relativo a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Y lo que se propone se proponen condiciones para aplicar las tasas de retención de intereses del 10% y del 4.9%. Es decir, básicamente estos cambios o estas condiciones tienen que ver mucho con el beneficiario efectivo. ¿Cuál es, si participa directa o indirectamente, cuál es su porcentaje, cuánto se lleva de intereses? Ese es prácticamente el candado que se pretende implementar. Y también algo bien importante, el representante legal de residentes en el extranjero deberá asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria sin que exceda de las contribuciones a cargo del residente en el extranjero. Eh, Vuelvo a lo mismo, en estas transacciones de enajenación de acciones se debe de designar un representante legal en México cuando los enajenantes son residentes en el extranjero. Entonces, aguas con los representantes legales. Ahora ya serán obligados solidarios por el impuesto que les corresponda a los residentes en el extranjero si estos no los pagarán. Y ya para concluir, no me quiero ir sin decirles esto. No lo traigo en las slides, pero viene un cambio de aclaración desde mi punto de vista en el artículo 77 para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio, donde se aclara que no se debe de disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la pagada durante el cálculo de la OFIN, dado que esta ya viene disminuida en el resultado fiscal, si no sería duplicar el efecto. Muy bien, pues con esto yo concluyo mi presentación. Quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas y muchas gracias por escucharnos. Voy a presentar a mi socio Argel Romero, quien es maestro en economía, especialista en precios de transferencia. Adelante, Argel. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Buenos días en algunas ciudades en las que nos escuchan. Es un gusto poder estar aquí. Como ustedes ya lo han escuchado, hay muchos cambios. Hay varios puntos en el tema de partes relacionadas y, pues, como dirían por ahí, pues se ve y se siente y pues el tema de precios pues, no podría estar ausente de esta presentación. Ya sabemos que, bueno, ya llevamos cerca de 1 hora con 40 minutos aquí conectados. Puede ser que ya estemos un poquito cansados de tanto bombardeo, de tantas alertas que mis socios les están comentando en distintas temáticas. No quiero ser muy extenso. Jaime me pidió como ya es la séptima entrada, 3 outs y para afuera, para darle tiempo a Evita de que pudiera también ver los siguientes temas. No traigo muchas slides, así que tampoco no se me angustien, pero estos temas creo que sí son relevantes, les tenemos que poner atención
Y aunado al comentario de mi socio Pepe Martínez, pues necesitamos también de su apoyo porque estos cambios en materia de precios de transferencia, pues requerimos de más detalle de la información porque así lo está solicitando la autoridad fiscal. Ya entrando en materia, vemos este punto, ¿no? Hay cambios en varias partes y enfocados a precios de transferencia en los artículos y fracciones que pueden ver en pantalla, pero los estoy tratando de resumir en estos 5 puntos. El más importante, y que podríamos decirlo que amplía también la información que necesita la autoridad que se le comparta, es que había algunas fracciones donde especificaba partes relacionadas extranjeras. ¿Qué es lo que hace la autoridad fiscal? Todas esas acotaciones específicas las está cambiando para decir partes relacionadas. Con lo tal, en la exposición de motivos se está mencionando que trata de evitar que exista un tratamiento diferente. Por lo tanto, a partir del siguiente año tenemos que poner atención a que todas estas obligaciones y toda esta documentación también se tendría que darle el mismo interés y la misma soporte a las partes relacionadas nacionales, tanto como extranjeras. Entonces, al final es bien importante el que algunos grupos nacionales también le estemos dando más importancia a la parte nacional, porque existía esta situación donde precios de transferencia siempre está enfocado al tema extranjero y dejábamos un poco de lado las operaciones nacionales. Sin embargo, la autoridad fiscal nos está haciendo esta precisión de que necesita la información de todas las partes relacionadas. Otro punto que también ya está incorporando en la ley es hay que explicarle a la autoridad todos los ajustes de comparabilidad, todos los ajustes que se estén realizando en el estudio. Antes quedaban como un poco relagados, un poquito no tan explícitos en la propia documentación. Ahora nos pide, dime efectivamente qué cambios o qué ajustes que la propia normatividad de precios de transferencia te permite, explícamelos a detalle e incorpóralos como parte del estudio. Un punto adicional que también derivado de las revisiones que hace la autoridad y que también está enfocado a tener una mejor documentación. Había ocasiones donde el analista de precios argumentaba, no encuentro las suficientes operaciones comparables, solo encontré 2 y pues tengo el mínimo y tengo el máximo. Lo que está mencionando la autoridad fiscal es, pues vamos a omitir el rango total, muéstrame un rango intercuartil. Ahora ya lo incorpora como un punto en ley. Antes esto estaba normado a través del reglamento, ahora ya lo incorpora en ley, diciendo que el rango intercuartil, es decir, las condiciones medias de una operación o de una referencia de mercado, va a ser obligatoria y sobre eso se va a concluir. Entonces, es muy importante porque había ocasiones donde en un estudio decían, bueno, pues acá tengo el mínimo máximo, acá tengo intercuartil, por distintas circunstancias, no necesariamente con algún fin de dolo, en algunos casos, pero ahora nos obliga a rango intercuartil en todos los puntos. Otro punto que va a ser muy complicado ya en la práctica y por lo que nosotros atendemos a varios de ustedes es el tema de que ya la autoridad dice, a menos que tu ciclo de negocios, que tu actividad te lleve más allá de un ejercicio, puedes ocupar el promedio de referencias de mercado de años anteriores. Lo que nos está incorporando en ley en esta ocasión es, me vas a comparar 2022 contra 2022 y así sucesivamente, porque yo quiero tener la referencia más cercana del momento en el que se pactaron las operaciones. Es un reto para la práctica porque regularmente nosotros trabajamos con bases de datos y si a ustedes les solicitamos información el 2 de enero, pues nos dicen, oye, pues sí, pues muchas gracias por el requerimiento de información, pero nosotros también nos tardamos en generar la información, en las conciliaciones, en la generación de los
estados financieros, etcétera, pues dame algunas semanas o algunos meses para prepararte esta documentación. De la misma manera, las referencias de mercado que ocupamos, las empresas comparables, pues tienen esta problemática. ¿Y qué es lo que nos está haciendo? Pues de entrada, pues nos dice año con año y aparte ya nos está poniendo una fecha mágica que es el 15 de mayo para recibir la mayor cantidad de estas declaraciones o de esta información. Entonces, pues no la tenemos fácil ni ustedes, ni los analistas, ni distintas entidades que generan información, pero ya la autoridad nos está planteando que ya quiere ver una comparación año con año y dejemos atrás el tema de un año contra promedios. Es complicado, hay algunos casos muy concretos donde pues por más que queremos, no es tan sencillo. Tendremos que ser bastante puntuales y tratar de encontrar alternativas a este punto. Y pues también nos está diciendo, hay ocasiones donde pues siempre analizamos a la entidad mexicana por obvias razones, pero dime qué está haciendo la contraparte. Dime qué más pudiera yo obtener de a quién le estás vendiendo estas mercancías, de quién está recibiendo estas mercancías. Dime qué hace, qué activos tiene, qué riesgos asume, inclúyelos en el análisis y por lo tanto pues también tener una mejor documentación. También en este punto, pues hay algunos factores en el donde ya la autoridad está mencionando que puede ocupar comparables que ella tiene, es decir, información de otros contribuyentes, siempre y cuando se firme un contrato de confidencialidad. Y que eso, pues al final, pues nos pone en un predicamento, porque siempre hemos tratado de armar los estudios con la información pública disponible, pero si ya se incorpora esto, pues al final nos encontramos en una desventaja. Pero acá también quiero hacer un punto, un paréntesis, porque más allá de todas las críticas que pudiera haber recibido la autoridad por publicar hace algunos meses el tema de las tasas efectivas, pues ocupemos este primer alerta como que ya tiene la autoridad identificados varias actividades económicas con márgenes tanto de tasas como también como de utilidad y que nosotros podemos ir ocupando para saber pues, qué tanto estamos seguros de que pudiera estar tocándonos la puerta o no. Entonces, esto pues, es importante. Ya en el siguiente cuadro podemos empezar a ver lo que va a ser el reto de la documentación. En la siguiente lámina vamos a hacer un esquema que normalmente ustedes ven y que es el que regularmente hacemos. Tampoco no me quiero detener mucho. Tenemos una estructura de un grupo tradicional, una empresa en el extranjero, tenemos una empresa mexicana importante por el nivel de facturación y abajo pues tenemos otras empresas especializadas en ciertas áreas. Quien importa, quien prestaba servicios, quien distribuía, quien tenía alguna maquinaria, algún inmueble en arrendar. Podemos ver que entre ellas hay bastantes operaciones y que al final pues hay una empresa importante que esa pues regularmente era la que tenía mayor cantidad de obligaciones en tanto en impuestos, pero en precios de transferencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al tema del anexo 9, que era específico para operaciones con el extranjero. Tenemos la opción hasta hace algunos años de poder optar entre una declaración informativa sobre situación fiscal, el famoso DICIF o ICIF, y teníamos la obligación de compartir el estudio de precios a la autoridad más la información global. Para las demás entidades, pues teníamos al final de cuentas, pues algunas obligaciones, tienes operaciones con partes relacionadas, tengo un estudio de precios y para una entidad que tenía operaciones con el extranjero, bueno, pues también preséntame tu anexo 9. Si tienes operaciones superiores a 100 millones de comercio exterior, preséntame un ICIF simplificado, donde en este ICIF simplificado lo más complicado eran los anexos de precios de transferencia. Siguiente, por favor. Podemos ver ya el cambio y si ustedes lo pueden notar, pues prácticamente no importa el tamaño de la entidad, va a tener las mismas obligaciones que una entidad muy grande. ¿Por qué? Por el final de lo que comentaba Pepe Martínez,
en el sentido de que una empresa que está obligada ya a dictaminarse, ya no hay opción. Si se superan esos 876 millones, se va a estar obligado a dictaminarse. Y aunado a esto, pues todas sus partes relacionadas ahora tienen que cumplir con esta nueva obligación. Ahora tienen que presentar una declaración de operaciones, tanto extranjeras como nacionales. Entonces tenemos más obligaciones, una carga administrativa. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de precios de transferencia, mucha de esta información ya se le compartía a la autoridad a través de este estudio de precios de transferencia o declaración local a la autoridad fiscal. Desde nuestro punto de vista puede ser que esto sí sea una carga administrativa para las entidades con ingresos inferiores, porque al final, pues mucha de esa información ya la autoridad ya la tiene. Recordemos contabilidad electrónica, declaración anual, CFDIs, etcétera, pues va haciendo más robusta la cantidad de información que ocurre. Ahora, la duda que nos queda es, ¿este DICIF a partes relacionadas pues va a ser un DICIF simplificado o va a ser un DICIF completo? Eso pues todavía a través de alguna regla podría estar más aclarado. Por último, pasamos a la última diapositiva y pues ahí cuando, haciendo una pequeña frase de cuando íbamos a alguna comida corrida y nos decían, oye, pues de cuáles sopas hay, pues bueno, había dos y pues la de arroz ya se acabó. Ahora desafortunadamente tenemos el tema de las maquilas. Antes, en el 2014, como pueden ver en esta línea del tiempo, pues teníamos dos opciones: hacer un cálculo de una rentabilidad mínima tomando en cuenta los factores que ven en pantalla, o acercarnos a la autoridad a que nos autorizara un acuerdo de precios. En este momento, pues ya están quitando esta opción y está dejando en un estado de incertidumbre este sector tan importante del país, en el sentido de que muchas de estas empresas, desafortunadamente no la mayoría, y por eso yo creo que está el cambio, están tratando, bueno, solicitaron nuevamente, se acercaron con la autoridad, ya se los hemos platicado en otros foros, la autoridad se ve rebasada, se demora en la respuesta, pero pues estas compañías deciden, bueno, pues ya tomé este camino no tan sencillo y tan rápido como yo quería, voy a continuar. El año pasado o hace 2 años volvieron a solicitar nuevamente este acuerdo con la autoridad y ahora pues la autoridad les contesta, ¿sabes qué? Pues este camino que optaste se cierra. Nos están dejando en un tema de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Me van a respetar estos 5 años? ¿Solamente voy a poder optar por 3? Yo ya hice inversiones porque pues yo ya tenía este camino seguro que me convenía tanto al grupo como a mí, pues ahora con estas inversiones pues voy a tener un resultado diferente. Entonces, esta parte sí va a afectar más a lo que es el norte del país y sobre todo, pues como gremio, pues también ver qué opciones o qué respuestas le da la autoridad. De mi parte es todo, como siempre, atento a todas sus preguntas, a todas sus indicaciones. Muchas gracias por su tiempo y continuamos con esta charla con mi socia Evangelina Contreras, que les tratará el tema de personas físicas. Muchas gracias. Gracias, Argel. Buenos días a todos, tardes ya en la Ciudad de México. Es un gusto compartirles a ustedes temas interesantes en materia del régimen simplificado de confianza que ha llamado mucho la atención y que está causando mucha inquietud en todos los contribuyentes, especialmente contribuyentes que pertenecen al régimen de integración fiscal, que prácticamente va a ir desapareciendo. Y ahorita vamos a ir viendo todas las características y me apoya Octavio en la siguiente filmina. Bien, vamos a ver la exposición de motivos, las opciones que tiene el contribuyente, los sujetos beneficiados y no elegibles, la tarifa del impuesto, pagos provisionales mensuales y anuales, retenciones de impuestos, obligaciones, contabilidad, el IVA, cómo quedó el IVA para el régimen de confianza, los motivos de expulsión del régimen, la limitación de beneficios, el reparto de utilidades a empleados y otros aspectos a tomar en cuenta. Adelante. Miren, con la exposición de motivos, les puedo comentar que hay un reporte del Banco Mundial que habla de
en términos en inglés, doing business en México, de que en nuestro país se invierten 241 horas para calcular impuestos y para enviarlos a la autoridad. Y en otros países que son miembros de la OCDE se invierten 161 horas. Esto quiere decir que en nuestro país nos tardamos 80 horas más para poder calcular impuestos. Y en la exposición de motivos se establece este concepto como un parámetro para tomar estas decisiones y poder hacer un régimen más fácil, más sencillo para los contribuyentes. Y también dentro de estos países, que hay 191 países que tienen complejidad para hacer los impuestos, estamos en el lugar 120, nomás para que tengan una idea en qué lugar ocupa nuestro país para calcular impuestos. Entonces, esa es la intención, simplificar y ampliar la base de contribuyentes. ¿Por qué? Porque la autoridad considera que este régimen va a provocar que muchas personas se quieran convertir a la formalidad, porque ustedes ya saben que existe una informalidad grandísima en nuestro país y en el sentido que haya un régimen sencillo y con una tasa menor de impuestos, pues va a provocar que muchísima gente quiera pagar impuestos. La autoridad dice, bueno, vamos a reducir el ingreso por estos conceptos, pero vamos a quedar tablas en el sentido de que va a crecer la base de contribuyentes. Eso es lo que están proponiendo, es lo que le están apostando. Ojalá que la mayoría de los mexicanos se pueda adherir a este régimen, o por lo menos de ingresos que tienen un tope menor, pero bueno, ya estaríamos en una base diferente en el camino a la formalidad. Y también con esto reducir la evasión fiscal y apoyar a las pymes, porque pues ya sabrán ustedes que el 90%, 98% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Entonces se crea la sección cuarta en el capítulo segundo del título cuarto de personas físicas para este régimen de confianza. Quiero decirles también que al final voy a hablar del régimen de confianza de personas morales. Ahorita me voy a abocar a personas físicas, que es el más trascendental en este sentido. Adelante. Este régimen es opcional, es decir, no es obligatorio. El contribuyente puede elegir permanecer en el régimen o estar en el que le beneficie, porque recuerden ustedes que seguimos teniendo las actividades empresariales del régimen general, el régimen de profesionales también y de arrendamiento, ¿verdad? ¿Quiénes son beneficiados? Pues las actividades empresariales, actividades profesionales y las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Como recordarán, nosotros las actividades profesionales no estaban contenidas en el régimen de integración fiscal. Ahora ya lo abren en el régimen de confianza a estos 3 rubros, que es interesante para muchas personas físicas que se desarrollan en la actualidad y puedan estar en este régimen, ¿verdad? ¿Quiénes no son elegibles? Pues los que sean socios o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas, quienes sean residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos en el país, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y quienes perciban los ingresos por conceptos asimilados. Hay que tomar en cuenta que muchos pagos actualmente a personas físicas se hacen por asimilados a salarios, que eso lo permite la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 94, pero ahora sí que extrae de todos estos conceptos el concepto de asimilados a salarios. Es exclusivamente actividad empresarial, actividad profesional y arrendamiento. Adelante. Fíjense cómo vienen las tasas, qué interesante, por ejemplo, la tarifa mensual, siempre topan los 3,5 millones de ingresos mensuales, no pasa la tasa más alta del 2,50%. Y también el anual, el mismo formato, nomás elevado al año, nada más que hay que considerar que este impuesto es sobre el ingreso bruto, es decir, sin deducción alguna.
lo que facturo de ingreso y, dicho sea de paso, ese ingreso debe de ser cobrado por la tasa del impuesto, así, directamente. Pero hay que ver las opciones y si nos conviene, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Adelante. Deben presentar pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 y la declaración anual el 30 de abril. Recordarán ustedes que el régimen de integración actualmente paga sus impuestos en forma bimestral. Ahora las personas de régimen de confianza lo tendrían que hacer mensualmente a reserva de que en las reglas misceláneas quieran convertir este régimen en bimestral como venía el régimen de integración. No sabemos cómo vaya a quedar finalmente, pero esta es la propuesta, que todas las personas físicas que estén en el régimen de confianza hagan sus pagos mensuales. Adelante. La retención. Miren, cuando estos contribuyentes realicen actividades con personas morales, van a seguir teniendo una retención, nada más que ahora va a cambiar. La tasa va a ser del 1,25% sobre los montos de los pagos que le efectúen. Aquí llama la atención de que se acordarán ustedes de la sección de actividades empresariales por ingresos por plataformas digitales, que ya hay una retención de las personas morales o de las plataformas hacia las personas físicas que van dependiendo de la enajenación de bienes, de servicio de transporte y entrega, de enajenación de bienes, etcétera. Esos porcentajes que van del 4, el 2, el 1%, no se están incorporando en este régimen. Aparentemente son compatibles. Si una persona tiene una actividad empresarial en plataformas digitales, puede optar por el régimen de confianza. Pero esas retenciones que se le hace por medio de la plataforma, que tiene que cumplir como obligación en su sección, o sea, tendría que sumarle a este 1,25%. Quiere decir que no creo que el objetivo sea que estén separados estos conceptos, pero pues una cosa es la teoría, siempre vemos cosas fantásticas que se proponen, pero en la práctica tenemos ese problema, ¿no? Porque las personas que están en plataformas digitales ya de por sí tienen una retención y aquí no lo menciona en el régimen de confianza. Entonces queremos pensar que aparte de esta retención tendría que tener la de la plataforma y en lugar del 1,25 a lo mejor se convierte en un 6% si está en la del 4%. Entonces digo, también hay que considerar este sentido, ¿no? De que coexisten las dos actividades empresariales, pero pudiera estar en de confianza. No lo niega que pueda estar, lo permite. Adelante. Por otro lado, tenemos las obligaciones del régimen de confianza a personas físicas, inscribirse en el RFC. De hecho, pues muchas personas ya deben de estar actualmente inscritas. Y la autoridad, curiosamente, en el transitorio menciona que las personas que ya están inscritas en 2019, 2020 y 2021, automáticamente la autoridad los va a cambiar al régimen de confianza. Nomás hay que presentar un aviso si no queremos estar en este régimen. Contar con la firma, buzón tributario, emitir CFDI por todos los ingresos. Esa obligación persiste. Tenemos que emitir CFDI por todos los ingresos, conservar de las deducciones y expedir CFDI a los clientes. Miren, cuando decimos que el coeficiente que se va a aplicar o la tasa que se va a aplicar a los ingresos brutos es ya nomás pagar sobre el ingreso, muchas personas están pensando que ya no tienen que solicitar comprobantes fiscales de todas las deducciones en sus gastos y inversiones de activo fijo, etcétera. No se les olvide que siempre tenemos que pedir comprobantes de ellos. Y lo voy a decir porque para efecto, viene más adelante, pero para efecto del IVA, el IVA no se modifica. Nosotros tenemos que seguir acreditando el IVA y por lo tanto sustentar ese acreditamiento por medio de comprobantes fiscales. Eso es importante, ¿no? Porque mucha gente dice, pues ya no hago contabilidad, ya no llevo comprobantes, etcétera. No, espérate. O sea, siempre tienes que conservar tu CFDI. Expedir CFDI global cuando el cliente no solicite factura, retener y enterar el ISR sobre salarios. Si sigues teniendo empleados,
también sigues con la obligación de timbrar tus recibos de nómina, etcétera. Realizar pagos provisionales mensuales, presentar declaración anual. Ahora sí, como el RIF, que tenía la opción de presentar anual o no, haciendo un comparativo, una analogía, aquí sí tiene que presentar declaración anual. También estos contribuyentes deben cumplir con lo siguiente: encontrarse activos en el Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados en comprobantes fiscales digitales por Internet no hayan excedido de 3.5 millones de pesos. Es decir, el requisito es de que no excedamos de 3.5 millones de pesos de ingresos. Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones y no encontrarse en el listado de contribuyentes del 69B del Código Fiscal. Adelante. En materia de contabilidad, no se enlista como una obligación para este régimen. Tampoco se menciona que debe llevarse en mis cuentas como en el régimen de integración. Sin embargo, para efecto del IVA persiste la obligación de llevar contabilidad. Hay que recordar que nosotros, todos los contribuyentes ahorita, incluso en la exposición de motivos, menciona de que derivado de tanta complejidad que ha habido en el cálculo de impuestos, es necesario que se tengan terceros para que se haga la contabilidad. Se refieren al gremio de los contadores públicos que siempre nos necesitan, ¿verdad? Pero acuérdense que si nosotros queremos determinar la utilidad o pérdida contable o financiera de la empresa, eso siempre va a existir en el sentido de que el contribuyente tiene que saber si está ganando o perdiendo. ¿Y cómo lo sabe? La única manera es llevando su contabilidad, o sea, llevando el control de sus inventarios, llevando todo lo relativo al efecto contable, financiero. Pero aunque después se puede hacer el cálculo sencillo del impuesto sobre la renta. Entonces, y para efecto de otras disposiciones, de otra normatividad como el IVA, pues persiste la obligación de llevar la contabilidad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? De que se siga llevando la contabilidad para cumplir con estos, para tener un escenario completo de la actividad de la empresa. Adelante. El IVA, pues no prevé un régimen preferencial a diferencia del RIF. Recuerden que la ley de ingresos establecía una reducción del IVA dependiendo de la actividad del negocio y que cuando vendías a público en general tenías una tasa preferencial. Aquí no, aquí el IVA es tus ingresos cobrados por el 16% o por el 8% si estás en la región fronteriza, menos el IVA acreditable de los comprobantes fiscales que hayas recaudado, entonces es tu IVA a pagar. Por eso me llamaba la atención al inicio que mencionaba tanto Jaime como Jesús, de que el IVA se incrementa en la cobranza. Yo creo que en las letras chiquitas de este régimen no dice eso. Más bien dice que tú tienes que pagar el IVA y no nos estamos dando cuenta de que mucha gente no va a pedir los comprobantes y que puede generar un pago adicional de IVA grande. Entonces, no nos está exentando del IVA en ningún momento el régimen de confianza. Entonces, hay que ver todo la película completa y las letras chiquitas de este régimen, ¿no? Adelante. En el tema de, bueno, esta está repetida. Adelante. También está repetida. Adelante. Expulsión del régimen. Miren, quienes omitan 3 o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos o no, o omitan presentar su declaración anual, automáticamente la autoridad los va a sacar del régimen y la autoridad en el RFC va a hacer el cambio de situación fiscal para llevarte al régimen general de ley, donde tienes que pagar las tasas que van del 3 al 35%, como está ahorita la tarifa del impuesto sobre la renta. Y deberán realizarlo en los términos del régimen general, eso es lo que puede pasar. Pero aquí, ojo, porque en un transitorio dice que para 2022 puedes fallar en esto para que no te expulsen del régimen.
pero no, digo, no quiere decir que debamos de dejar de hacer pagos provisionales ni presentar la declaración anual, porque de todas maneras podemos ser requeridos o tener sanciones por no hacerlo, porque aparentemente mucha gente ya piensa de que en el 2022 no voy a hacer pagos provisionales. No, lo que pasa es que es la condición para que te expulsen del régimen o no, no que te den permiso de no hacerlo. Adelante. En la limitación de beneficios dice, los contribuyentes que tributan en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Aquí nos queda el cuestionamiento en el tema del IVA, porque ya saben que aquí en la región fronteriza, por lo menos aquí en Baja California, tenemos el disfrute o goce del beneficio del 8% del IVA, que es un estímulo y que posiblemente pudiera estar eclipsando el tema del régimen de confianza y que no lo pudiéramos usar. Esperemos que se aclare esto porque está hablando de todos los estímulos fiscales en general. Adelante. El reparto de utilidades dice que aquí tenemos que tener los gastos estrictamente indispensables bien claros para disminuir a los ingresos, para que vean que sí tenemos que determinar una base gravable aparentemente y que hayan sido pagados para obtener la base del PTU. Entonces siempre va a ser llevar la contabilidad con los ingresos menos los gastos estrictamente indispensables para llegar a la base del PTU y que actualmente pues el porcentaje es el 10%. Entonces no lo exime del PTU, por decir algo, al régimen. Adelante. Hay que recordar pues que esa es una obligación laboral, ¿no? Otros temas a considerar es un sistema de fácil manera de determinar el impuesto. Dependeremos de la emisión oportuna del CFDI. Acuérdense que hay que estar al pendiente. Comparar financieramente si nos conviene el régimen, especialmente cuando el negocio tenga utilidades con porcentajes muy bajos. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. También les recuerdo que las deducciones personales que tenemos derecho todas las personas físicas para nuestra declaración anual, en ningún momento las trata aquí en este régimen de confianza. Habla de las deducciones del régimen, del sistema que tú tengas, ya sea de actividad empresarial, honorarios o arrendamiento. Esto quiere decir que al no tocar las deducciones personales, pues todos seguimos teniendo el derecho que aparte de tener una tasa baja, todavía gocemos de las deducciones personales, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Por otro lado, el régimen de integración. Adelante, Octavio. Al derogarse el régimen de incorporación, esto en transitorio nos dice que todos los que vienen tributando en este régimen van a continuar con él hasta la permanencia que tengan, que se cumplan los 10 años. Si ya llevas en el 7º año, acuérdense que es una grabación progresiva, ¿no? Que el primer año no pagas, el segundo el 10% y así. Entonces, cuando termine tu periodo de los 10 años, entonces hasta ahí llega el régimen de incorporación. Es decir, no lo corta de tajo, que es lo que todos teníamos pendiente, porque ya saben que luego nuestra legislación o nuestros legisladores nos dan beneficios y cuando menos esperamos nos los quitan, ¿verdad? Pero este régimen va a continuar siempre y cuando hayas venido tributando hasta el 31 de agosto, porque quiero que sepan que todas las personas que se hayan registrado en este régimen a partir del 1 de septiembre ya no les va a ser válido. Nomás les va a perdonar la vida en adelante al régimen de incorporación, los que hayan estado hasta el 31 de agosto. Esto está dicho en un transitorio. Se establece un tope a los ingresos por asimilados a sueldos. Esto ya son conceptos apartes de personas físicas, porque ya ven que la autoridad ha detectado que muchísimas deducciones en las empresas son, digamos, cifras millonarias para asimilados a sueldos y ahora lo topa a 75 millones, que de todas maneras es un monto alto, ¿verdad? En actividades empresariales, profesionales y arrendamiento, se elimina la facilidad de solo llevar el registro de ingresos y egresos. Recordarán
que estas actividades tenían una contabilidad simplificada, ahora lo eliminan y establece que debe de ser, digamos, como todas las contabilidades para, dice la exposición de motivos, para tener una transparencia. Se elimina la referencia a la declaración informativa por retenciones por servicios profesionales. Podrán presentar hasta el 15 de mayo la declaración informativa de parte relacionada a las personas físicas. Hay una iniciativa que se presentó en septiembre de la senadora Cora Cecilia Pinedo del PT de incorporar el decreto de colegiaturas a la ley del impuesto sobre la renta. Eso está en proceso, no sabemos si va a quedar, pero digamos se presentó en septiembre porque hablaba pues de la falta de certidumbre jurídico al estar este beneficio en un decreto y en ese mismo que se incluya en el gasto las colegiaturas a nivel de licenciatura, porque es una queja generalizada que todo mundo decimos que porque hasta la preparatoria podemos hacer estas deducciones. También habla de que se eliminen los límites, ¿verdad? Porque si los hijos o los dependientes están estudiando, pues no es precisamente que el dinero se esté yendo a otra parte, sino simplemente se está invirtiendo en la educación de todos para promover la educación, ¿verdad? También se propone el límite a la deducción personal de donativos, por otro lado, y aportaciones voluntarias de retiro, porque estos estaban fuera del límite de los 5 veces la UMA y el 15% de los ingresos acumulables. Ahora están proponiendo que se incluya dentro de todos los límites, los donativos y aportaciones voluntarias. Y se eliminan las personas físicas del régimen de agapes, en virtud de que emigrarán al reciclo, ¿no? Como este acrónico que le decimos ahora, régimen simplificado de confianza. Es decir, las personas físicas que venían tributando bajo el régimen de actividades agropecuarias, de pesca, silvícola, etcétera, que estaban como personas físicas y que por ciento tienen muchas exenciones y digamos beneficios fiscales, ahora los quieren incorporar a este régimen porque pues aparentemente van a tener más beneficios, ¿verdad? Bueno, adelante. Ya me queda nomás el ejemplo para ya no tardarme tanto porque también tenemos preguntas, ¿verdad? En este ejemplo les quiero mostrar que tenemos una persona física que tiene, le aplicamos la tarifa del artículo 152, es la tarifa anual. Tiene ingresos por 900,000 pesos, tiene deducciones de 300 y tiene base gravable de 600. Aplicamos la tarifa, actualmente el impuesto sobre la renta son 122,634 en forma anual, que representa una tasa efectiva del 13.63. En el régimen de confianza, esta misma persona con ingresos de 900,000 tendría una tasa del 1.50 y un ISR de 13,500. Si se fijan, es una diferencia grandísima lo que se va a ahorrar esta persona bajo este esquema, ¿verdad? Ahora me gustaría ver el segundo ejemplo. Esta misma persona, pero resulta que tiene gastos por 850,000 y una base de 50,000 pesos, pues llega a un impuesto de 2,854 pesos, que no representa ni el 1% de tasa efectivo, pero sin embargo su ingreso se va directo a la tasa del 1.50 y su ISR son de 13,500. ¿Se fijan ustedes cómo la diferencia sí nos ayuda mucho cuando no tenemos muchas deducciones, pero cuando tenemos mucho costo, mucho gasto? Imagínense un abarrotes que tiene un costo grandísimo y que tiene pues un porcentaje de utilidad muy pequeño, pues entonces nos conviene más seguir tributando con el régimen general de ley en ese sentido, para que se tome en cuenta, ¿verdad? Porque si la tasa máxima es el 2.50 y si yo tengo una utilidad del 3%, pues ya estás hablando que tu tasa es del 83%, digo, para que no nos vayamos con la idea de que es una cosa mágica el hecho de tener una tasa menor. Depende en cada caso en particular qué utilidad fiscal dejamos al final del día, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Y ya nomás para concluir, rápidamente les quisiera hablar del régimen de confianza de personas morales,
que también está destinado para ellos. Adelante, Octavio. Recuérdense que tenemos un capítulo en la ley que nos habla de las personas morales de flujo de efectivo, en base a flujo de efectivo, pero es con un tope de 5 millones al año. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Pero ahora viene por 35 millones de pesos en un capítulo nuevo, que es el 12º. Nos estamos llenando de capítulos, por cierto, y solo constituido por personas físicas, basado en el régimen de flujo de efectivo, y tiene un premio con deducciones de inversiones a menor plazo, es decir, en lugar del 10% mobiliario y equipo, ahora es el 25%, equipo de cómputo el 50%, maquinaria y equipo el 20% en la generación de electricidad, dados y troqueles, y que estas inversiones no rebasen de 3 millones de pesos. Adelante. No lo profundizamos mucho porque lo podemos ver ya una vez que se confirme en la siguiente conferencia este régimen, ¿no? No pueden tributar. Esto también venía para el régimen de flujo de efectivo cuando uno o varios de los socios participen en otra sociedad, que se dediquen a actividades de fideicomiso, sociedades cooperativas de producción y los que dejen de tributar en este capítulo por decisión propia. Básicamente este es el régimen de confianza. Espero que les haya sido de utilidad y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Eva. Qué buena presentación. Todos ustedes, estimados socios, creo que estuvo muy interesante este recorrido. Una disculpa a nuestros clientes, amigos, tuvimos que robarles unos minutos más de lo que originalmente teníamos planeado, pero la idea o el objetivo era darles la información más relevante. Nos da tiempo de contestar 5 preguntas muy rápidamente. De hecho, me voy a ir en el mismo orden que me las fueron formulando algunos de ustedes. La primera, Jesús, nos preguntan, ¿de dónde va a obtener el gobierno federal 23.99 más en IVA? Exclusivamente va a ser vía fiscalización. Suena un poco agresivo, no sé si nos puedas comentar algo, Jesús. Claro que sí, Jaime. Bueno, uno de los puntos importantes y que se señala en la exposición de motivos, la autoridad lo que busca es maximizar la recaudación, ¿no? Entonces, el gobierno le está apostando básicamente a temas de fiscalización, inclusive fortaleciendo las herramientas con las que cuentan las autoridades fiscales para asegurar el debido cumplimiento tributario, ¿no? Creo que gran parte de eso tiene que ver con el tema de fiscalización, pero también atiende a estas disposiciones que se están o se pretenden incorporar en materia de impuesto al valor agregado, en materia de impuesto sobre la renta, ampliando la base de los contribuyentes. Esto es muy importante considerar. Al momento de ampliar la base de los contribuyentes, sin duda va a haber más recaudación en materia de impuesto al valor agregado, ¿no? Otro de los temas que, en mi opinión, está considerando la autoridad, recordemos que se han modificado también las disposiciones fiscales, en este caso la ley del IVA, que contempla también mayor recaudación por el tema del comercio digital, ¿no? Dentro de algunos otros factores, con esto lo que busca la autoridad inclusive pues es recaudar más. Algo muy importante también a considerar para este incremento en materia de IVA es la recuperación de la actividad económica y el incremento pues en las operaciones que tiene México con Estados Unidos. Recordemos que obviamente al incrementarse la actividad económica, al haber más inversión del extranjero aquí, pues requiere de más importaciones. Pienso yo que también aquí en esta presentación y atendiendo al nivel de recaudación que pretende la autoridad, Jaime, y amigos que nos escuchan, clientes, la verdad es que pudiera ser que la autoridad en esta estimación no está considerando el tema o si bien es cierto, puede ser que se incremente la recaudación en el IVA, no está considerando el tema de las devoluciones, ¿no? Que también formaría parte y a lo mejor, o pienso yo que no están considerando dentro de este presupuesto. Y por eso también muy elevado el porcentaje, ¿no? Muchas gracias, Jesús. José, nos preguntan respecto del dictamen fiscal. Dice, una persona moral que optaba por presentar dictamen fiscal, ¿ahora quedará obligada de hacerlo solo por el hecho de haber optado? Bueno, en realidad
aquellos que optaban eran aquellos que tenían ingresos arriba de 122 millones, 97 millones de activo fijo o 300 empleados en cada uno de los meses. Y los que tenían arriba de eso eran los que podían optar. Ahora los obligados son arriba de 876 millones. Entonces, si esta persona, por el hecho de haber optado antes, si tuvo o tiene ingresos por 876, evidentemente que no es porque haya optado, es porque automáticamente supera los ingresos y tendrá que dictaminarse. Sin embargo, si es menor a 876 millones y mayor a 122 y todos los demás datos que ya di, la persona puede optar. Ahora, las empresas que sean relacionadas con la que está obligada a dictaminarse tendrán la obligación de presentar la DICIF. Está presuponiendo la autoridad que estas no están obligadas, porque claro que si todas las demás relacionadas tienen ingresos arriba de 876 millones, pues están obligadas y no les aplicaría decir, oye, tienes que presentar la DICIF. No, la DICIF es la excepción a las que están, por ejemplo, las que están obligadas a dictaminarse y las que optaron por dictaminarse no van a presentar la ICIF. Pero si yo soy una obligada a dictaminarme y tengo empresas relacionadas menores a esos ingresos, esas tendrán la obligación de presentar la ICIF. Y creo que con eso se completa toda la pregunta. Gracias, Jaime. Muchas gracias, José. Rita, nos formulan una pregunta, no sé si la quieras contestar. Dice, ¿qué pasa con las ganancias cambiarias por criptomonedas como el Bitcoin que no están regulados? Desafortunadamente siguen sin estar reguladas. Recientemente se pronunció el CINIF emitiendo la NIF C22, en donde se establece que es un activo virtual. Entonces yo diría, fiscalmente hablando, al no estar regulados y como es un activo, considero que se le debe dar el tratamiento de la enajenación de un bien para determinar esa ganancia. Es decir, cuando se realice, se deberá comparar ese valor en relación a lo que se invirtió cuando se compró, se adquirió, y la diferencia será la ganancia. Solamente así podemos hacerlo, en tanto no se regularice en la ley, Jaime. Claro, sí, hasta que no lo reconozcan como un instrumento financiero como otros que existen, ¿no? Claro, o que realmente digan, esto se debe considerar, todos los activos virtuales son realmente bienes, ¿no? Y entonces ese es el tratamiento, pero como no, pues tendremos que tomar mano de lo que existe y como se considera un activo, pues se deberá dar el tratamiento de enajenación de bienes para determinar la ganancia de los activos virtuales y estas monedas Bitcoin. Gracias, Rita. Claro. Nos queda tiempo para dos más. A ver, Argel, nos preguntan, dice, mi pregunta es fundamentalmente, ¿cómo justificar probables desviaciones en los comparables de mercado debido a la pandemia y a los efectos que la misma ocasiona a las economías en general, las cuales van a repercutir en la determinación y definición de los comparables a utilizar para determinar los márgenes? No sé si puedas darnos tus comentarios, Argel. Sí, muchas gracias, Jaime. Igual muchas gracias aquí a quien formuló la pregunta. Recuerden que la OCDE estuvo activa también en este punto. A finales de diciembre del año pasado emitió una serie de recomendaciones con relación a cómo a afrontar este tema que explica la pregunta de la pandemia. Obviamente en distintos sectores afectó tanto positiva como negativamente y por lo tanto hay muchos aspectos que considerar. Yo sugeriría que podríamos empezar con el tema de ver efectivamente cuál es el efecto, si es positivo o negativo, y tratar de seguir lo que nos recomienda la OCDE sobre cómo documentar. Al final, el estudio de precios de transferencia o la declaración local, pues es una compilación de información tanto del propio contribuyente como del mercado. Si tenemos una afectación, pues bueno, vamos a explicar todo aquello que afectó positiva o negativamente para demostrar que es un efecto temporal, pero que al final las operaciones con partes relacionadas pues estuvieron siguiendo estos valores de mercado. Sería mi recomendación.
Muchas gracias. Y por último, ya les robamos mucho tiempo. Eva, nos hacen un comentario y dos preguntas. Uno es tus comentarios acerca de que este régimen de confianza genera inequidad cuando los asalariados pagamos una tasa mayor sobre los ingresos sin deducción alguna. Creo que hiciste un comentario al respecto. Y después nos preguntan específicamente si una persona que factura comisiones podría cambiar a este régimen y en el caso de una copropiedad, por un arrendamiento por copropiedad, si en este caso también ellos pudieran abrazar este nuevo régimen. Claro que sí, me voy a ir por las dos últimas para poder hablar de sueldos y la inequidad. En el tema de comisiones, a diferencia del régimen de integración, sí nos permite estar en el régimen de confianza, que eso es muy importante para todos los comisionistas que van a poder utilizar este régimen, ¿verdad? Acuérdense que antes enunciaba perfectamente que esa actividad no podía estar en el régimen de integración. Y por otro lado, la copropiedad, sí pueden participar en arrendamiento las personas físicas en ese grupo de copropiedad, siempre y cuando la suma de todos los ingresos no rebase de los 3,5 millones que menciona el régimen, ¿no? Por otro lado, en el tema de la inequidad de sueldos, hay que recordar que nuestro país, nuestros legisladores catalogan a las personas físicas dependiendo la actividad que desarrollan. Si comparamos un poquito la tributación en Estados Unidos, allá se cataloga en función de la persona, es decir, si estás soltero, si estás casado, si eres jefe de familia, etcétera, y te establece una tarifa justa para cada uno en materia económica y materia humana, ¿no? Pero aquí la perspectiva siempre es depende en qué régimen estás. Entonces, si estamos en sueldos y salarios, pues no tenemos otra premisa más que utilizar la tarifa que viene en el 152 y la mensual, que va progresivamente, que muchas de las veces tenemos la duda de la progresividad, porque si se dan cuenta que ni siquiera en el artículo del 152 te dice cómo usar la tarifa. Y por otro lado, se le olvida a la autoridad estar actualizando esa tarifa para que el impuesto sea menor. Entonces, sí salimos perjudicados, sí podemos decir que es inequitativo, pero yo creo que en función de otros puntos de vista y de otras tributaciones mundiales, sí estamos, pues ahora sí que rezagados en ese sentido y todas las personas físicas que tenemos ingresos por salarios, pues no nos queda otra más que adecuarnos a la tarifa progresiva, entre comillas, que establece la ley de impuestos sobre la renta. Muchas gracias, Eva. Pues sí, dentro de los contribuyentes cautivos, los asalariados son los más cautivos, ¿no? Si pudiéramos verlo de alguna manera. Pues muchas gracias a todos, empezando por nuestros clientes y amigos que tuvieron la paciencia de escuchar nuestros comentarios. Espero que hayan obtenido conocimiento, tengan dudas. Recuerden que vamos a dar una plática en noviembre ya con la reforma aprobada. Les comento que en nuestra página www.bdomexico.com pueden bajar el material que el día de hoy se presentó y reiterarles que estamos a sus órdenes para cualquier inquietud, comentario que nos quieran hacer sobre este u otros webinars que preparamos. Agradecer a cada uno de mis socios que hoy compartieron conmigo este panel y felicitarlos por tan buenas e interesantes presentaciones. Esperemos en breve enviarles la invitación del nuevo evento en noviembre y les deseamos a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, bye bye. Bye.